Bien, vamos a continuar. Voy a seguir explicando sobre esa parte. A ver, a los que están presentes también comentarles y complementando lo que me habían pedido de que pueda explicarles sobre qué pasaría, o sea, qué hay que hacer si tenemos en este reporte de cuentas a pagar un nombre, una denominación de alguien que en sí ha dejado de existir. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el contador? El contador, primero que nada, tiene que buscar por medio del ente que ejerce tuición, que ejerce algún tipo de fiscalización o supervisión, antecedentes de la institución. Pues en este caso, estamos hablando de un banco, o sea, pues la autoridad de supervisión del sistema financiero, que debería dar datos de la institución que en sí, en algún momento ha entrado en un proceso de liquidación. ¿Y qué ente es el que está haciendo, digamos, la recaudación de esos saldos que no han podido recuperar? Entonces, el nombre de la entidad que se ha hecho cargo de recuperar, digamos, los saldos que no ha podido en su momento recaudar, será el que está exigido a recuperar. Si hay algún dato de eso, entonces en el estado de cuentas a pagar tiene que ir el nombre de esa entidad. Entonces, en notas a estados financieros puede explicar y decir, se está introduciendo el nombre de tal institución, toda vez de que se ha constatado de que es esa empresa la que tiene que recaudar los fondos que en sí, en algún momento no han podido, digamos, exigir que se les pague. O sea, la institución también hizo seguimiento y al final se quedó con un saldo. Pero antes de nada, internamente uno tiene que averiguar si hay documentos que respaldan esa obligación y a qué corresponde. ¿Qué ha pasado ahí? Es una deuda por concepto de financiamiento, es una deuda por concepto de alguna compra que se ha dado, digamos, a crédito, o sea, ¿cuál es la naturaleza de esa situación? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el contador? Inicialmente tiene que revisar la documentación. Después tiene que averiguar si hay alguna instancia que está haciendo el cobro, ¿no?, de esos saldos que han quedado pendientes de recuperación. Entonces tendría que ser justamente las indagaciones para poder establecer si existe. Aquí me voy con este ejemplo, porque al final vas a insertar en tu reporte solamente, vas a insertar solamente de los que existen, no de los que pueden existir, dudar, no. El contador tiene que tenerlo bien claro. Son 10 acreedores, son 20 acreedores, son 150 acreedores, pero tiene que asegurarse de que sí, esa información pertenece a instituciones que existen y van a reclamar su pago. Entonces, yo les comento esto porque, a ver, en algún momento nosotros habíamos hecho una revisión y justamente cuando hemos visto que ese estado complementario tenía un reporte que decía una entidad que ya no existía. Entonces, lo que hemos hecho es investigar. Hemos llegado hasta el documento base de cuándo se había hecho, por ejemplo, la transacción. Para nuestra suerte hemos encontrado. En archivo estaba la información de ese saldo, porque al final de cuentas ese saldo queríamos depurarlo, porque ya solamente al darnos lectura de ese contenido ya habíamos identificado de que habían denominaciones que no correspondían a entidades que existen en esa fecha. Nos facilitaron el comprobante y, bueno, en realidad había documentación que acreditaba de que había un saldo por pagar, ¿no? Entonces, al final
hacemos las indagaciones para poder ver si había alguna instancia o alguna institución que era la encargada de recuperar. Y no encontramos, no hemos hecho las diligencias correspondientes y no encontramos. Se hizo un informe técnico se hizo donde se señaló de que no había un ente que estaba exigiendo que se le pague. Y con ese informe técnico, al final se decidió, pudimos sacar de los pasivos. No había. Les estoy hablando desde qué año. Ese saldo debe ser del año 96. ¿Y en qué año, por ejemplo, se ha hecho, digamos, el rastreo? Así, o sea, ves el reporte y a veces no lees y ves que sigue ahí denominaciones que son antiguas. 2008 o 2009, prácticamente pues, más de 10 años. Entonces, al final se sacó, pero se sacó con toda la certeza, agotando todos los medios, para que nadie, por ejemplo, en algún momento diga, no, pues había, este es el ente que debería haber recuperado o debería haber exigido que se le pague. Pero no, como no existía. Pero bueno, entonces, lo primero, como les digo, es internamente en la institución deben hacer la búsqueda de documentación, internamente. Tienen que ir a archivo y de archivo se tiene que tomar todos los antecedentes. De esos casos que estás dudando, ¿por qué razón? Estás dudando de que por la denominación sea una institución que ya no existe. Entonces tienes que nomás identificar el origen de la transacción. Porque, a ver, ni cómo decirle a alguien si la institución debe. Porque no vas a poder ni siquiera mandar tu cartita para decir, señores, ustedes están en nuestros registros, están como acreedores del importe de 100.000, de 200.000, ¿cuánto sea? No vas a tener porque al final esa institución ya no existe. Pero sí tienes internamente la posibilidad de poder encontrar los antecedentes de la transacción para tener más detalles. Entonces puedes comenzar de ahí. Si encuentras algún tipo de información, algo vinculado y encuentras alguna institución que sí existe, entonces inmediatamente confirma con ellos, ¿no? Confirmar con ellos y decirles, en nuestros registros, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, una deuda registrada a esta empresa, a esta institución, ¿no? Entonces, que el cual sería su acreedor. Por lo que, a consecuencia de que se ha identificado que ustedes son los que están ahorita haciendo las recuperaciones de esa institución, queremos saber si nosotros les debemos. Entonces, al final, les van a responder, como alguna vez también hizo un caso, donde dijeron, ustedes no deben nada, se han revisado los registros, no hay nada de algún dato que en sí les registre como deudores. Entonces, fueron claros en la respuesta dijeron, no hay nada que podamos nosotros decir, porque no tenemos datos, no hay. Por tanto, no figuran sus registros que ustedes sean de los deudores. Bueno, entonces con esas consideraciones al final se decidió pues retirar. O sea, se decidió retirar, pero bien fundamentado, porque imagínense que empiezan a reclamar, pues alguien aparece y empieza a querer reclamar, entonces no vas a volverse a reconocer nuevamente, tienes que agotar todos los medios. Cuando me refiero a agotar todos los medios es recoger evidencia de diferentes entidades, personas. No sé para qué, para que también puedas tener la certeza de que ese saldo no tiene una atribución, ¿no? No sé si con esa aclaración lo he logrado resolver tu duda y de los demás también.
Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, licenciado, está bien, gracias. Muy bien, De todo se escucha bien. muy bien. Gracias por responder. Bueno, entonces son particularidades de este estado. Ahora les decía, hay otra particularidad que también se les puede presentar algún momento, es poner las denominaciones de la misma institución. A ver, ustedes han elegido, a ver, por ejemplo, vamos a un caso hipotético, este estado complementario que sea de, eh, hagamos de cuenta de que sea de una entidad descentralizada. Fonabosque, de Fonabosque. Fonabosque tiene un estado de cuentas a pagar a corto plazo y con diferentes acreedores. Y justo aparece en el último código, aparece Fonabosque también. Fonabosque se debe a sí mismo o es acreedor de sí mismo. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Por qué tendría ese mismo nombre? Porque ya no estaría conforme a lo que dice el manual. Fíjense en este manual. Dice acá, en el código 2111 dice, cuentas a pagar a corto plazo comprende las deudas no documentadas con proveedores motivadas por operaciones habituales del ente contable y plazo de vencimiento menor a un año. Con proveedores. Deudas con proveedores. La misma institución se puede constituir deudor, mejor dicho, se puede constituir un proveedor también de la misma institución. No, no se puede constituir. ¿Por qué razón? Porque, a ver, los recursos, o sea, los servicios que presta una institución, no, o sea, por los que recibe siempre van a ser intereses donde se le genera la obligación. Y si algún personal trabaja, ya tiene una cuenta que se denomina como sueldos, salarios a pagar. O sea, que es otro tema. O sea, no podemos confundir ambos términos porque son distintos. ¿A qué se debe? Miren, yo estaba haciendo las indagaciones sobre esos casos. Entonces, lo que pasa es de que a veces son así servicios atomizados que nos dan terceros, o sea, es decir, personas naturales. Nos dan por, ¿cómo se llama esto? Por, digamos, por servicios así cortos, que en sí por la cantidad de acreedores prefieren solamente colocar el nombre de la entidad. Le pone Juan López, Marta Vallejos, así 100, 200, 300, y se hace una lista larga. Entonces dicen, no, pues en esto yo lo voy a colocar solamente el de la institución, Fonabosque y a 1 millón de bolivianos. Listo, sé cómo se puede atender. Entonces, ¿ustedes creen que sea correcto que le coloquen así? O sea, es decir, no quieres colocar, a ver, un detalle de 100 acreedores que son atomizados, que son por montos bajitos, y en lugar de eso prefieres colocar el nombre de Fonabosque, digamos, la institución de la cual, digamos, estás viendo, la misma institución así, y el nombre y el mismo monto total. ¿Qué entenderían ustedes cuando ven, por ejemplo, así un dato que tenga la denominación de la misma institución? ¿Qué entenderían? Yo la primera vez cuando empecé a ver eso dije, aquí hay que corregir. ¿Por qué razón? Porque está distorsionando la información, inclusive, digamos, el que quiere hacer algún seguimiento, se ve limitado. Es decir, te ves limitado porque solamente encuentras esa denominación, no encuentras más. No encuentras esos 100 acreedores que en sí lo tenían por un ladito ahí archivado y solamente encuentras que... Y ese saldo no se mueve, saldos antiguos. Entonces dices, tampoco estaría conforme a lo que dice acá. Dice obligación que su vencimiento no debe superar el año.
su vencimiento ya ha sido 13 años, ya debe vencer, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí en esos casos es, primero que nada, como les digo, tenemos que nosotros incorporar saldos de acreedores que existen, ¿no? Los acreedores que existen, entonces hay que nomás ver cómo se va a depurar, pero sí o sí tiene que depurar algunas veces, porque dentro de ese detalle de acreedores atomizados, lo que pasa es de que algunos inclusive ya han fallecido, no sabemos quiénes van a exigir la recuperación y si tienen competencia para hacerlo. Entonces, pues es que a veces el área contable contrata pues empresas, eh, también consultoras contables para que hagan la depuración. Que hagan la depuración porque eso está inflando los reportes. Porque si no son de personas que existen, entonces están pues haciendo, por ejemplo, ese registro incorrecto. Otro tema más que también quiero comentar a ustedes son los saldos negativos. Los saldos negativos, por ejemplo, le ponen ahí, en el caso, pues, los de cuentas a pagar a corto plazo, le ponen el nombre de una persona y le ponen negativo 50.000, negativo. Así. En vez de sumar al saldo, está haciendo disminuir el saldo. Un saldo negativo. ¿Será bien colocar un saldo negativo ahí, en este reporte? Y eso se está viendo, les comento. Hace unos días nomás he visto uno y he dicho, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está con saldo negativo? Están neteando más bien a las demás obligaciones, están disminuyendo. Lo que hay que hacer en esos casos es dos cosas tenemos. Si sabemos que es una institución que existe, entonces hay que mandarle una nota diciendo de que nos confirme si efectivamente la institución le debe. Y independientemente de eso, lo que se tiene que hacer es hacer la revisión del origen de la transacción para ver en base a qué se ha registrado y por qué está con saldo negativo. ¿Por qué será? Entonces, en alguna que otra vez se ha podido constatar por qué se debe ese saldo negativo. Les explico. Esa persona es también una persona que provee servicios y también recibe servicios. Entonces, lo que ha pasado es de que esta persona ha dado servicios más que ha recibido, mejor dicho, más que ha recibido, mejor dicho, más, no sería, ha recibido más servicios que ha dado. Pues en realidad la relación era de que la prestación de servicios de esa persona era mayor a la que ella había dado a la institución. Entonces, de hecho, había un saldo que era pero deudor, no era acreedor, era deudor. Entonces, la institución ha dicho, tenemos un acreedor que se denomina, por ejemplo, tiene el código 211108, digamos. Entonces, lo reconoce como acreedor, como parte del pasivo. Como lo reconoce con ese código, entonces, al final de cuentas, sale el resultado y sale negativo, ¿no? O sea, de ahí surge el hecho de que ese monto que está expuesto ahí es negativo, diferente a los demás. Los demás tienen registros correctos o se están saldos que en sí cada gestión se está regularizando. Pero de ahí viene. Bueno, ese es un ejemplo que les doy. Pero si encuentran ustedes un saldo negativo, así en algún momento cuando estén, lo que tienen que hacer es inmediatamente averiguar a qué corresponde el saldo. Tienen toda la potestad de hacerlo, porque ustedes son en este caso, los contadores,
son los principales interesados y responsables de asegurar de que la información financiera exponga datos correctos, datos reales. Entonces, es así lo que pasa en este caso. Tenemos denominaciones que pueden estar, por ejemplo, a instituciones que ya no existen o no. Tenemos denominaciones que corresponden a la misma institución y tenemos denominaciones que corresponden, están con signos negativos. Entonces son los tres que ya estamos haciendo entender cómo deben proceder en ambos casos, en tantos, cómo deben procesar la información cuando encuentran. Porque sería un error, tanto de todos los contadores, hasta que nosotros, viendo ese reporte que tiene esas distorsiones, nosotros sigamos ratificando y el del año que viene, el año presente, sigamos incluyendo, adicionando esos montos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la gestión para poder mejorar? Las instituciones públicas necesitan de personas que innoven, necesitan de personas que en sí sugieran, contribuyan para que se puedan tener registros correctos y no esperar de que sea una consultora la que esté dando su pronunciamiento, porque competencia no nos falta a nosotros, o sea, competencia para poder hacer este tipo de actividades y tener, digamos, información correcta la tenemos. Sabemos cómo se maneja una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar y por qué conceptos se dan, sabemos. Entonces, si sabemos, tenemos más que aprovechar esa capacidad que tenemos para poder hacer que los registros sean correctos. Porque miren, la pregunta que se tienen que hacer es la siguiente, y eso les digo así. Cada vez que encuentran un reporte, hagan algún estado financiero, pregunten, ¿estos saldos son íntegros? Sí. Estos saldos, si son, por ejemplo, clientes, ¿estos saldos son derechos de cobro? Sí, tendría que tener esas. ¿Están bien valuados? O sea, si son saldos a moneda extranjera, digamos, son a moneda en dólares, y lo tienes que poner en el estado financiero en bolivianos, hay que decir si están bien valuados. Entonces, el contador tiene que preguntarse esos puntos que les acabo de enseñar, la integridad, la evaluación, la existencia, la exigibilidad y finalmente lo que es la revelación. Información sobre estos saldos está revelada en notas a estados financieros para que pueda comprender el usuario. Esas interrogantes se las tiene que aclarar en cualquier registro. Porque la máxima autoridad ejecutiva, como les digo, que es el jefe máximo de la institución, a veces no siempre es un auditor. Nosotros como auditores sabemos, ya nos han entrenado para poderlo comprender estos reportes. Hemos hecho registros contables, hemos sabido procesar, sintetizar en cuadros, entendemos. Pero les reitero, alguna vez ya comenté esto, las autoridades máximas a veces tienen otra formación. Inclusive en algunos casos no tienen una formación académica terminada. Ustedes mismos saben, por ejemplo, digamos, pueden colocarle a, a alguna entidad descentralizada a alguien que tal vez, digamos, no ha terminado su carrera profesional, ¿no? Entonces ahí viene la figura y decir, ellos no van a entender esta parte, entonces, pero tienen que firmar. Ahí en el reporte que se fijan ahí, en el que estaba compartido, en la parte inferior dice, miren, las firmas tienen que venir del responsable del área financiera, del contador general y de la máxima autoridad ejecutiva. A veces la máxima autoridad ejecutiva desconfía de los contadores, no quieren ya firmar. Yo me acuerdo que un año, por ejemplo, antes de firmar a un gerente general, no quería firmar siempre los reportes. Y me consultaban a mí, no podemos hacerle firmar, no quiere firmar los reportes, desconfía de la información financiera.
Si no tiene su firma, nos van a llamar atención, nos van a poner el proceso porque estaríamos incumpliendo las normas básicas del sistema de control integral. Y al final creo que terminando haciendo como un informe técnico donde estaban aclarando todo. Que le decían por cambio de autoridades, la nueva autoridad que ha ingresado no quiere suscribir, ¿por qué razón? Porque obviamente el territorio tiene motivos, razones particulares, ¿no? Entonces, y obviamente este estado complementario se constituye un documento oficial emitido cuando tenga la firma de la máxima autoridad ejecutiva, cuando no le falte ninguna firma. Ese sí puede ser considerado un documento oficial. Pero si no tiene las firmas, vamos a vernos obligados a que, si no tienen las firmas, se va a que agotar todo lo que se pueda como contadores, ¿no? Es convencerlo, exponer, explicarle, tratar de hacerle entender de que esos cuadros que estamos mostrando los estados complementarios tienen información útil, confiable, oportuna. Entonces, ¿quién tiene que entenderlo así? Es la máxima autoridad ejecutiva. Si no lo va a entender de esa forma, lamentablemente no va a querer suscribir, ¿no? Entonces digo, si este reporte tuviera esas particularidades, signos negativos aquí en los importes, signos negativos, positivos, tuviera, por ejemplo, en lugar de nombre de proveedores, tuviera nombres de la misma institución, ¿qué va a decir la máxima autoridad? Nosotros mismos nos debemos a la misma institución, ¿cómo es eso? ¿Y por qué hay aquí signos negativos? ¿Por qué otros hay positivos, negativos? O sea, ¿qué se refiere? O sea, ante la simple vista ya puede empezar a cuestionar. Entonces, el auditor en esa parte, en este caso el contador público, que en sí va a formar parte del área contable, antes de imprimir estos reportes y se encuentran los saldos, tienen que ser objeto de análisis. Tienen que analizar. Siempre tiene una aclaración, ¿no? Entonces, es importante ese referencia tema. Alguna vez siempre alguien se incomoda, ¿no? Si hasta la persona del archivo dice, ¿por qué estás viendo del año 90? Eso ya no hay que ver, ya es un antiguo, así. Pero bueno, es que al final de cuentas, si quieres mantener ese saldo que está así con negativo o está distorsionando la información, pues vas a tener nomás que ver la forma de poder cerrar. Bien, a ver, nuevamente les convoco a ustedes. ¿Qué consultas tienen hasta la fecha, hasta el momento? Bueno, a ver, vamos entonces a continuar, ¿no? Entonces continuaremos. Bien, esto es en cuanto a lo que son las cuentas a pagar a corto y largo plazo, ¿no? ¿Dónde está? Si tenemos alguno más. Porque estamos terminando lo que son los informes, los estados financieros complementarios. Entonces, de esa parte también. A ver, aquí vamos a hacer un énfasis. Ya. Este creo que nos faltaba exponer, este más vamos a exponer. El estado de acciones y participaciones de capital. Este estado de acciones y participaciones de capital es el referido a las inversiones que tiene la institución. Puede ser, por ejemplo, por bonos del tesoro, puede ser por acciones, por certificados de aportación. Entonces, aquí se está consolidando la información sobre las inversiones que se han hecho. Pero en realidad ahí hay que colocar, en lo que es la descripción, hay que colocar qué tipo de inversión se ha hecho. ¿Es un bono, es una acción? ¿Qué es? ¿Qué respalda esa inversión? Es decir, tienes que tener un respaldo. O sea, la acción telefónica tiene un respaldo, tiene un contrato firmado
tiene un certificado de aportación emitido donde se muestra con claridad, ¿no? Las condiciones de cada una de estas inversiones que han hecho. Entonces, en el primer caso, como pueden ver, son acciones telefónicas. Ahí está el número del teléfono, el valor actualizado. En el caso, por ejemplo, del valor actualizado, $1,500, ¿no? Está todavía el precio de la acción telefónica. ¿O alguien sabe que ha disminuido o ha variado el precio de la acción telefónica en Cotel? No, Liz, se sigue siendo el mismo. Ya. Gracias. $10. Entonces, lo que pasa es, en estos casos es como está evaluado en dólares, eh, ¿a qué monto me correspondería? Aquí tengo que poner el monto en bolivianos, ¿no? Tengo que poner en bolivianos. Si fuera cada una de estas acciones a $1,500, ¿cuál sería el importe en bolivianos acá que tenía que colocar? A ver, ¿alguien me puede dar en bolivianos? ¿A cuánto equivale? $1,500. ¿Cuál sería el monto? A ver, voy a tener mi calculadora, voy a tratar de sacar y voy a colocar. 10.400. 10.425. A ver, 10,425 me han dicho. Sí, licenciado. ¿A qué tipo de cambio están haciendo? 6.95. Yo he 6,90. sacado 6.96, es el oficial a ese diez calcular mil ese de mil. cuatrocientos cuarenta están 40. sacando. diez mil Sí, cuatrocientos cuarenta así. ¿Alguien da más o menos o no? No, está bien. Ese es el resultado, el último. 10,440 Sí, y ya, deja claro ahí lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Y justamente esto tenemos que verlo acá porque es un estado complementario que se utiliza mucho. Objetivo de cierre presupuestario 2021. Vamos a ver, aquí está. Quiero mostrarles esto y voy a compartirles para cerrar esto. Aquí está 2020. Guay.